eso que tenemos a nuestra psicóloga, invitada como siempre, Claudia Paqui Sánchez. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por convocar. Y a ver, los papás, ¿cómo nos damos cuenta o qué tenemos que hacer, qué alertas tenemos que tener y de qué forma tenemos que mandar el mensaje a nuestros hijos para que no sean víctimas de abuso infantil? Sí, tema muy movilizante, ¿no? Pero que al mismo tiempo concientiza, sensibiliza. Tenemos mucha responsabilidad los adultos porque suele ocurrir en el ámbito doméstico. En el familiar. Suele en el ámbito familiar, lamentablemente. sí, con conocidos. Las cifras son terribles, de acuerdo a UNICEF. 1 de cada 5 niñas está en riesgo de ser víctima, 1 de cada 13 varones. Y hablamos de niños, niñas o adolescentes que quedan con una infancia rota. Alguien decía, son subjetividades arrasadas. ¿Cómo los padres pueden darse cuenta? ¿Hay algún tipo de signo de alerta en los niños que muchas veces no pueden expresarlo, pero que se manifiestan de otra forma? Sí, escuchaba a las mamás del móvil y hay mucho por hacer. O sea, los niños o niñas siempre comunican, siempre va a haber cambios, pero para eso previamente tiene que haber habido una red de sostén. O sea, nos vamos a dar cuenta si nuestros niños tienen cambios de hábitos de sueño, de alimentación, si están... Siempre comunican por más o por menos, o los vemos muy ansiosos o hiperkinéticos, o están como metiditos en sí mismos, tendiendo a deprimirse. O sea, tiene que haber cambios, pero para eso tiene que haber un registro previo. Conocer a nuestros hijos, comunicarnos y hablarles. A veces creemos que a una pequeñita de 3 años, de 2, no le tenemos que hablar del cuerpo, de cuidados, y sí, hay muchos cuentos, hay canciones, palabras sencillas, pero que comienzan a tener registro de que el cuerpito les pertenece, que absolutamente nadie les tiene que hacer algo que los confunda o les cree displacer, que no todas las personas son buenas, ¿sí? Que todo aquello que sea... Porque hay secretos y secretos. Si alguien nos dice, no le avisé, le vamos a hacer un cumple sorpresa, es un secreto lindo por poco tiempo y después festejamos todo. Positivo. Claro, pero si el secreto lleva amenaza, si hay algo que no podemos contar... No le cuentes a mamá porque la vas a pasar mal. No le cuentes a mamá porque con tu hermanita... Muchas fueron ese tipo de denuncias, ¿no? Y hay otra parte, Paqui... esa charla inocente que puede llegar a tener, creo que ha sido uno de los últimos casos en Buenos Aires, donde la nena le contaba a la mamá que el tío la hacía jugar al tobogán y que le tocaba parte de su cuerpo. Y allí se encendió la alerta en ese hogar. Es que ahí viene la cuestión. Bueno, estuvo la licenciada Sari hace rato y nos hablaba del agresor, ¿sí? O yo a veces les digo depredadores cuando hablamos de lo sexual. No cualquiera es víctima, ¿no? Hay como un rodeo previo, trata de buscar a aquellos niños que no se comunican mucho, que tienen hasta la voz medio inhibida, que no le van a decir no, a mí no. ¿Sí? Entonces como, por eso la depredación, el rodear a la víctima y la confusión. Hay niños que no se dan cuenta que están siendo abusados. Claro, porque no tienen en su mente lo que es la sexualidad y demás. Exacto, forma parte de un juego perverso para el que su subjetividad no está preparado y no comprende eso que va haciendo, que insiste, que persiste hasta que cumple su cometido. Porque tienen eso que llamamos la inocencia. Exacto. Usted mencionaba, doctora, que no tenés, hay canciones, hay formas en las cuales los padres tenemos que educar y enseñar. Y también los padres educarnos, porque desconocemos, no hay una universidad de padres. Entonces, esas canciones que mencionás, ¿cómo serían? Me las quiero imaginar. Sí, bueno, las redes sociales, bueno, y Agustín justo no lo vimos, pero las redes están llenas de canciones que son... Cuando apelamos siempre a lo conocido, ¿no? A lo juego, el cuento de la Caperucita Roja es ideal para trabajar eso. Claro, muy bien. Pero porque la infancia es eso, es colores, es sabores, es juego, es contención, es canela, decía alguien, en el sentido que nos remonta a lo que queremos. Con esas mismas herramientas podemos darnos cuenta de que alguien tiene que ser cuidado y mucho para llegar a una sexualidad plena, ¿no? Y me estoy acordando algo antes que me olvide. ESI, Educación Sexual Integral, nos va a ayudar muchísimo con esto para poder complementar lo que desde la casa quizá no lo podemos hacer muy bien.
Claudia, ¿por qué muchas veces pasa bastante tiempo, hay más o menos una relación de 2 o más años, en los que recién se denuncia un abuso sexual? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de la responsabilidad nuestra, que no es para culpabilizar, es para pensar cómo estamos haciendo las cosas. Claro. Nosotros a veces los adultos o los papás le decimos a nuestros chicos, contame todo lo que te pasa. Con ese mandato así, cuando el pequeño siente que no puede contar porque los tiempos son propios, y a veces alguien, como lo dijo Miriam, no puede hablar, recién va a hablar cuando sea grande o sea abuela, los tiempos son propios. Pero el contame todo lo que te pasa, cuando los pequeños sienten que no nos están contando, sienten culpa. Entonces, más bien los papás les tenemos que decir, me encantaría que me puedas contar, estoy acá y siempre te voy a creer. Porque muchas veces los niños no cuentan porque sienten que no le vamos a creer. O idealizamos tanto al padrino, al médico, al odontólogo, pero puede ser cualquiera. No es lo que vemos, sino tiene que ver con esas emociones más bien incestuosas, perversas que a veces están en las personas. Entonces, el pequeño o la pequeña sienten que no le vamos a creer. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí vienen los mandatos. Contame todo, siempre te voy a creer. Y cuando le decimos, nadie te tiene que tocar, los estamos responsabilizando que el cuidado del cuerpo es propio y más bien desearíamos, vamos a estar aquí para que nadie te toque, claro. Porque eso si ocurre no es responsabilidad del pequeño. Estamos los papás para proteger a nuestros hijos. Ahora, hay distintos tipos de abusos. Está el depravado que se masturba frente a niños y demás, tenés el que tiene acceso carnal, tiene el que se desnuda o el que pide también el grooming, las fotografías, el sexting y demás, todo lo que sucede en la actualidad. Ahora, hay que hablarlo y hay que abrir un debate también en las escuelas, en las familias, en los centros de vecinos. Hay que decir, esto es esto. Exacto. Esto es aquello. Ponerle el título que corresponde a cada cosa. Exacto, exacto. Claudia, para ir cerrando más, ¿cómo se trabaja con una familia cuyos niños han sido víctimas de abuso sexual? ¿Cómo es la recuperación? Sí. La recuperación es responsabilidad del Estado en su conjunto, de todas las instituciones, porque es un proceso largo. Se pueden recuperar y de hecho se recupera, porque lo que se recupera es el dominio sobre la propia existencia y tenemos que poder disociar el cuerpo de la persona en su totalidad. Cuando alguien se da cuenta que hay marcas, que hay algo que quedó en el cuerpo, pero que no anuló a toda la persona en su totalidad, aparecen proyectos, deseos, ilusiones, pero con mucho sostén y mucho amor, ¿sí? Por eso son procesos que son responsabilidades colectivas, porque ocurren y cada vez más, pero se están visibilizando. En las zonas rurales hay mucho por hacer todavía. Muchísimo. Y sabes que a esta hora es muy bueno el tema que lo charlemos, porque hay mucha familia que está almorzando, mucha gente que lo está debatiendo, y que en este momento será bueno que en las casas también ustedes lo hablen y le pregunten a su hijo que está al lado. O el niño seguramente le va a preguntar a la mamá, ¿qué es esto del abuso? Que pasó tal cosa, sentí esto, pasó tal otra, y es importante. Y hay mujeres y hombres que no se recuperan, y ahora la terapia es fundamental, doctora, ¿no? Sí, pero también el comenzar a hablar es terapéutico. Hay muchas mujeres y hombres que no pudieron hablar y esto no caduca, esto está abierto, la judicialización se puede dar en cualquier momento, entonces comencemos a hablar. Con todo el dolor del mundo comencemos a hablar porque somos mucho más que un cuerpo. Es importante lo que está diciendo, la judicialización no caduca y todavía estás a tiempo. Si fuiste víctima de abuso sexual, podés hacer las denuncias. Claudia, un gusto recibirla, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo le preparé un platito de frutas acá para ustedes. Bueno, muchas gracias, Marce.